la radio la hacen personas, o sea, seres humanos como ustedes, como todos, que tienen una vocación especial, que es el dar lo mejor de sí, desde el corazón, así, absolutamente. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenido a 100 años en tu oído, el espacio que hemos abierto en audios.cl para conmemorar y celebrar el centenario de la radio en Chile, en la voz de sus protagonistas, en primera persona, para compartir historias, conversaciones y momentos de estos 100 años de la radio en nuestro país. Hoy vamos a conversar con una persona poseedora de una voz que de seguro has escuchado en algún lugar, en otro, en alguna radio o en otra, en un spot de televisión, en un tráiler de una película, en TV Cable, pero en la radio siempre está, lo vas a encontrar en el dial. Desde Valdivia para el mundo, Fernando Solís. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, la verdad. Muy contento de estar ser parte de esta conmemoración de los 100 años de la radio. Y uno lo siente como un aniversario trascendente, porque todo lo que uno ha hecho en la vida tiene relación con la radio. Por lo tanto, 100 años no se cumplen todos los días. No se cumplen. Y ser parte de todo lo que significa esto a través de microprogramas, de entrevistas, de el mismo acto de celebración de los 100 años, para mí es una alegría tremenda. Y más aún compartir con la gente interesada en radio algunas de las cosas que le han pasado en esta vida radial. De estos 100 años de la radio en Chile, ¿cuántos llevas tú vinculado con el medio? Yo la primera vez que... el año 83 tiene que haber sido, sí. La primera vez que salí en una radio fue en Puerto Montt, en la radio coral de Puerto Montt. Fui de vacaciones en enero, febrero a Puerto Montt. Fuimos a visitar una radio, porque siempre estaba el cariño, me gustaba la radio. Y ahí tenía unas grabaciones hechas en el colegio. Y ahí el tipo de la radio me dice, ¿sabes qué? ¿Podrías grabarme la presentación de mi programa? Claro, ni un problema. Y esa fue la primera vez que debo haber salido al aire en radio, oficialmente, digamos. Bien. Pero sin trabajar en la radio. Claro. Y me dicen, ¿por qué no te vienes a vivir a Puerto Montt? Yo era de Valdivia. Y yo no podía, imposible. Entonces, bueno, se desechó la idea de trabajar en conjunto hasta que un día me llega una carta donde me dicen, te ofrecemos venir los fines de semana a Puerto Montt y grabamos acá y te pagamos el pasaje, la estadía, todo. Y un sueldo. Y tenía 16 años por ahí. Chico, pero ya era un juego todo en realidad. ¿Y siempre te gustó la radio antes de los 16? Me gustaba la música en realidad. Era la música lo que más me ligaba a la radio. Y de ahí, desde el gusto de la música, uno va escuchando programas de radio y después empiezas a tratar de hacer tus propios programas de radio como ya recién me habían regalado una grabadora, por ejemplo, con estas típicas chicas que había, ¿te acuerdas? Sí. Con un micrófono y todo. Y era como, a ver, juguemos a ser locutor. Eran varios amigos, uno de ellos también es locutor y el otro no. Pero hacíamos programas de radio y los pegábamos discos y hacíamos intervenciones, comerciales, nos gustaba mucho, jugábamos a la radio. Como algunos juegan hacia el PlayStation, otros claro. Jugábamos a la radio. Pero nunca fue como pensar, yo quiero trabajar en radio. Era como, te gustaba, pero no sabías, bueno, a los 14, 15 años no sabías qué querías hacer, a lo mejor. Sabías que te gustaba la radio, pero no sabías que era una cosa que estuviera ligada a un desarrollo personal o profesional. Claro. Porque en Valdivia, yo soy de Valdivia, no se veía eso. O sea, eran muy pocos los profesionales que estaban bien en radio y muy pocos, y muchos los que eran más famosos por su vida bohemia, digamos. Por esto de ser trasnochador, sí. Muy ligado al mundo sentimental, por no decir enamorado. Y entonces no era norte. Fernando, pero en esa época, con 15, 16, 17 años, ¿tú ya notabas que tenías una voz que tenía un potencial o no? Porque esa es una edad en donde la voz va cambiando. Claro, donde lo que pasa es que yo cosas jugaba no son a tan la radio, fijas. jugaba, no era estar consciente de que esto podría ser tu futuro, o sea, jamás. Pero al Era momento imposible. de jugar a la radio, por ejemplo, tú... Era una cosa personal. De hecho, me daba mucha vergüenza mostrar las grabaciones. Y me acuerdo que empecé a trabajar en radio cuando estaba en cuarto medio. Y no le conté a nadie. Porque ya me venían como
te hacían chistes, o el hoy llamado bullying, ¿no? Sí. Sobre el tipo que hablaba estéreo, FM y todo ese tipo de cosas. Entonces al final era para mí más cómodo no hacer notar que trabajaba en radio y trabajar en radio. O sea, yo Claro. fascinado, pero iba al colegio, hacía mi cuarto medio y ya trabajaba en radio. ¿Y ahí nadie sabía. en qué radio en Valdivia? En San Sebastián. En la radio San Sebastián Sí. en Valdivia. Claro, estuve muy poco tiempo en una radio que se llama Torreones, pero San Sebastián me acuerdo que fui con un uniforme a firmar mi contrato y empecé a hacer programas y a aprender. Pero era una noción absolutamente distorsionada en comparación a lo que hoy día yo pienso de lo que se debe hacer. Era más bien trabajar con la voz y jugar, y bueno, esta es la radio San Sebastián y todo Claro. eso. Pero ¿sabes qué? Yo pienso que era sin saber, uno hacía radio. Era muy salvaje el asunto. Pero después entiendes lo que es la comunicación. Y es ahí donde se hace el upgrade, digamos, de este niño que jugaba la radio al locutor. Seguro. A propósito, mira, hay algunos registros de lo de Radio San Sebastián en mira. Valdivia, dando vueltas en los archivos en YouTube y en otras plataformas. Mira, y hay no algo sabía. tuyo dando vueltas. Sebastián FM, con el auspicio de Discotec Cadillac. Siempre de lunes a sábado de 18 a 19 horas. Los Grandmasters de San Sebastián y Discotec Cadillac. Para vivir una tarde al estilo de la primera. Mira, tenía 17 años, son 18 años, 17 debe haber tenido. Era un niño. Pero ya me gustaba, no está tan perdido, ¿no? Me encuentro yo. No, Pero para nada. yo sentía que igual el norte no era el mismo. O sea, el norte era que sonara bien. Y después te das cuenta que no, eso va de la mano a que tenga sentido y que tú sepas lo que estás diciendo. Y que estés tratando de convencer y comunicar. Pero había una cosa más bien de tonalidades, pero yo no creo que existiera la noción de la efectividad. Ah, Y eso es lo que encuentro yo que fue el salto, digamos, de entender. Y ahí, bueno, está entre medio el teatro, está entre medio mucha lectura, la búsqueda constante de formas de comunicar, y el cine también es importante. Entonces, cuando tú descubres mundos, vas entendiendo cómo funciona esto de dar un mensaje, de hacer sentir, de emocionar, de convencer. Entonces, al final, son muchos los factores que te invitan o te incitan más bien a tener más preocupación en lo que es la parte emocional que la parte vocal, digamos. técnica. La parte técnica, claro. Entonces, es ahí donde se produce una transformación y tú notas mayor efectividad. O sea, que desde hablar, hola, esta es la radio, tanto, a hablar de una manera en que tú le hablas de persona a persona u otra y le estás transmitiendo sensaciones, sentimientos. De una manera más íntima. Y claro, emocionalidad. Y más aún cuando te das cuenta que a la otra persona le pasan cosas, quiero decir, responde a este llamado emocional que uno está haciendo. No me refiero a cosas tristes, me refiero a emocionalidad desde las más variadas formas. Cuando encuentras respuesta, te das cuenta que ese es el camino y ahí empiezas a sentir más. Yo creo que empiezas a abrir compuertas que antes tenías cerradas para poder almacenar emociones. Porque va a llegar un momento en que vas a necesitar tomar esa emoción, esta otra que está acá y allá, y vas a poder usarla de tal manera, con el texto que corresponda, para optimizar la comunicación. Entonces ya hay un trabajo que es distinto a la forma de hablar, a la forma o en el fondo de lo que estás hablando. Fernando, y ese interés por la comunicación, por comunicar y por generar emocionalidad, por generar sensaciones a través de la palabra, ¿estuvo motivada por algún referente en particular que tú escucharas cuando eras chico, o por algo que viste, o simplemente ocurrió sin que tú recuerdes muy bien? O sea, referentes hay muchos. Yo creo que los primeros que recuerdo son Petronio Romo, sin duda, y que para mí era una persona que tenía el don de poder decir lo que quisiera y le creía a uno. Lo mismo que pasa con Miguel Dabañino. Luego en tonalidades estaba Gabriel Salas y el Lolo Achondo, me acuerdo también, en una tonalidad muy bonita. Humberto Fritz, un locutor argentino que hacía doblado al español en Video Record, Sí. bueno, fantástico.
John Gress. John Gress, tremendo. Fantástico. Entonces, era una suma de estilos, ¿no? Pero tú sabías que no podías tener... No, o sea, yo tenía como una enseñanza de parte directa de Gabriel Salas, por ejemplo. Pero había mucho más y uno tenía que encontrar el propio camino. Te decían, pero tú tienes que buscar tu estilo. Pero era tanta gente buena, era imposible uno tener un estilo que pudiera destacarse. Pero eso se da con el tiempo. ¿En qué minuto te encontraste cara a cara con esos referentes y qué sentiste cuando empezaste a compartir con ellos? Ah, genial, claro. El primero que conocí fue el Lolo Chondo, me acuerdo, uno de los primeros, que era un tipo que era muy exigente con lo que hacía, pero era un tipo que mandaba, ¿no? Se ponía en el locutorio y se imponía, digamos, su estilo y nadie le iba a decir nada, porque era fantástico escucharlo. Pero sí era exigente, eso es lo primero que me acuerdo. Lo conocí muy poco. Luego sí a Petronio. Petronio era un hombre maravilloso, sencillo, de buen humor, muy humilde, pero con una capacidad y calidad, digamos, que solo lo da la experiencia. O sea, el estar, yo creo, in situ. Él contaba que partió anunciando muertos de un terremoto y eso tiene que haber sido, junto con otras vivencias, lo que le daba la credibilidad siempre. Pero muy sencillo, encantador, diría yo. Luego, Miguel Dabañino para mí es igual. Yo no sé cómo hace para que le crean todo. O sea, él lo que habla es creíble, para mí me encanta. Bueno, Gabriel, pues estricto, Gabriel, un tipo serio, pero como persona muy dulce, muy buena persona, muy dulce. Y es un gran maestro, exigente. Me dijo las palabras más duras en un momento. Me dijo, yo creo que no sirves para esto. ¡Wow! Porque yo no hacía caso. Él me estaba dando consejos hace mucho tiempo. Y yo, joven, no tomé la dimensión en el momento. Y un día me dice, yo creo que tú no sirves para esto. Y eso creo que fue lo que me sacudió. Cosa que logré demostrar que no era realidad, digamos. Pero él, conversándolo hace unos años, me decía, es la forma en que yo te podía decir, basta de mirar esto en menos, tómatelo en serio. Y por ahí va la cosa. Fernando Pérez Petinelli, un locutor de Valdivia en ese tiempo, también me enseñó eso. Yo tenía que ir a una ceremonia en el colegio y él no me daba permiso para ir, porque era mi ceremonia de graduación. Tienes turno, no puedes ir. Oh. Entonces yo no era lógico, pero después entendí con los años que tenía turno. ¿Me entiendes? Claro. O sea, eso es responsabilidad. Uno, cuando se mete en esto de la radio, no está viviendo para uno, está viviendo para la comunidad a la cual tú sirves, digamos, en el sentido en el trabajo de la radio. Por lo tanto, tenía turno. Y eso uno lo aprende con el tiempo. Pero yo era joven, tenía, como te digo, 17 años, 18 años. No, claro, en radio la palabra turno es eso. Entrar a un quirófano y sí, claro. terminar, y salir de ahí cuando esto tenga que terminar. Claro, pero yo lo viví joven. Y después lo entendí, a los pocos años después, cuando me vine a Santiago. Y en realidad me pasó más de una vez y después ya lo entendía. Pero la primera vez que me pasó para mí fue muy duro, ese inconsciente, decía yo. Pero gracias a ese personaje, que hoy día trabaja en Osorno y es un hombre de radio absoluto, su padre también trabajaba en radio, yo entendí lo que era el turno. Eso era el turno, era Fernando, la responsabilidad. ¿Y tu salto de Valdivia a Santiago cuándo ocurrió? El año 87, 86 en realidad, me dijeron ven a hacer una prueba y estaba todo bien. Y bueno, ¿dónde vives? En Valdivia. Ah, bueno, muy lejos. Yeah. Perdón, esa prueba fue para en la radio Futuro. En Futuro, sí. Perfecto. Que estaba recién saliendo. Y a los 4 meses me llamaron, dijeron, ya, ok, te pagamos un poco más para la estadía y todo eso, y un sueldo que era 3 veces más de lo que ganaba en Valdivia. Que era poco en realidad. Fantástico. Y me vine y era, a ver, ¿qué te digo? Yo había estado en la universidad, había estado 1 año y medio en ingeniería eléctrica. Y bueno, al año y medio me di cuenta que no me gustaba simplemente y lo dejé. Pero me dediqué a la radio. Y al haber estado en la universidad te da un poco la formación o sea, la idea de que esto tiene etapas y que esto tiene, ¿cómo se llama? Hay que educarse. Y si no había en Valdivia dónde aprender locución o dónde aprender lo que estaba relacionado con ello, yo mismo me armé en mi malla, digamos. Dije, yo tengo que leer
los clásicos universales, tengo que leer los clásicos latinoamericanos, tengo que estudiar idiomas, tengo que estudiar psicología, comunicación. Entonces me agarré y me hice como una especie de malla curricular, ¿no? Y me puse a estudiar y a leer mucho. Y yo decía, en 5 años tengo que sacar mi título. Dije yo. Te hablo del año 86, 87, claro. 87. Y bueno, me vine a Santiago y 5 años, o sea, desde el año en que yo dije tengo que sacar mi título, 5 años después ya estaba trabajando en Radio Concierto. Wow. Que era fascinante. O sea, Radio Concierto era todo lo que uno podía querer como amante de la radio. Pero yo era muy joven, tenía 23 años más o menos. Me voy a pegar el salto a concierto. ¿Ahí conociste a tu gran amigo Lalo Mir? Claro. ¿Ahí fue, en esa etapa? En esa etapa, en el año 90 más o menos, estábamos en Viña, en el verano en Viña. Y Lalo era un referente sin duda, fantástico. Porque venía con otra forma con lo que te decía yo, más el fondo que la forma. El fondo, o sea, la forma era distinta a la de Chile, pero el fondo tenía que ver con descubrir, darte vuelta un poco la cabeza, como decía Lalo, y encontrar cosas novedosas que compartir con la gente en la radio. Y esa era una forma que era distinta, porque nosotros trabajábamos más empaquetados, con guiones y todo eso. Y Lalo era espontáneo, pero venía de una sociedad distinta también. Nosotros seguimos siendo muy distintos a la sociedad argentina. Y de alguna manera ya la pasan muy bien, también la pasan muy mal, pero tienen esa necesidad de expresar todo, ¿no? De decir esto a mí, esto... De reírse de lo que no hacemos nosotros por respeto a las autoridades, quizás recién ahora, y lo hacemos mal también, no lo hacemos ni siquiera con humor, lo hacemos con un poco de arrogancia o insolentes. Allá se hace desde siempre. Y Lalo venía con eso y nos formó mucho, o sea, nos dio una idea distinta de cómo poder hablar y comunicar. Por lo menos a mí me fascinaba. Y él me enseñó mucho a buscar siempre y a hacer esto como niño, en el fondo, siempre aprendiendo. Y fue una noche, me acuerdo, de que estábamos los dos muy cansados después de haber llegado a una discoteca. Digo cansados por no decir borracho. y Lalo me dice, si yo tuviera tu voz, me dice. Wow. Y yo le digo, si yo tuviera tu cabeza. Y desde ahí nos cultivamos una amistad que dura hasta el día de hoy. Hasta hace muy pocos días lo llamo porque me entero que le habían entregado un reconocimiento como ciudadano ilustre en San Pedro, que es la ciudad natal de Lalo, que está a unos 200 kilómetros al norte de Buenos Aires. Entonces, compartimos eso, el amor por la ciudad natal, yo soy de Valdivia, compartimos una visión con humor de las cosas, una visión un poco también respetuosa de la vida, y eso, la ingenuidad a lo mejor, eso de hacer las cosas no porque voy a ganar esto, sino que porque qué lindo poder compartir esto. Y es ahí la búsqueda también en lo que se refiere en el trabajo mío, que tiene que ver con la publicidad o con las narraciones o el doblaje. Siempre con buena intención, o sea, siempre pensando en cómo lo puedo hacer mejor. Lo de Lalo Mir probablemente es de esas experiencias tempranas de globalización en la era análoga, porque desde Chile está la referencia de un locutor como Raúl Matas, que decide ir a emprender su proyecto afuera con Discomanía en España, en Argentina. Y le fue muy bien. Sí. Le fue muy bien. Pero con Lalo Mir nosotros empezamos a recibir desde el mundo para Chile talentos radiales, ¿no? Lalo venía en los veranos, sobre todo, a hacer programas en las playas para la radio concierto. Sí. Era un suceso eso. Obvio. Y él también mandaba programas desde Argentina grabados, con el ranking y todo eso, ¿no? Era divertido porque no había internet. Entonces, o venía y grababa para el mes, o mandaba rankings, en cintas que venían por avión. Sí. Era muy, muy especial todo eso. Claro, empezó a abrir un poco la cabeza, como te decía, de la radio, y pasó en una radio que era muy, muy acartonada, digamos, así encuadrada, ¿no? Claro. Muy clásica. Y después viene Rock and Pop, que hace lo que Lalo hacía todo el tiempo. Exacto. De muy buena manera por lo demás. Y cambió los tiempos, así de simple. Y Radio Concierto también toma otro camino, que es el de Christian Banken, con Los Ángeles. El desembarco de Los Ángeles. El desembarco de Los Ángeles, que fue, no sé, a mí me parecía muy interesante lo que hacía Christian, pero la radio estaba en otro tono. O sea, esto fue un cambio espiritual, digamos. Que mira, que también es bueno, ¿me entiendes?
Pero la radio de ahí, y obviamente pasó al mismo tiempo que apareció Rock and Pop y ahí se fue todo. Quebró todo. Y se fue todo, claro, a diferentes caminos, digamos, y los públicos también. Y hoy día la gente que hacía eso está en los medios, está Sergio Lagos, Sí. La Carola Borrejola, el Forno, que está también haciendo libros. Y son gente muy interesante, por lo demás. Fernando, tanto en futuro como en concierto, tu trabajo desde ahí se perfiló como un voice over, ¿no? Como voz institucional. Sí, fíjate. Principalmente. ¿O también hiciste programas en vivo? Sí, bueno, en conciertos hacíamos programas en vivo, sí, sin duda. Y antes en Valdivia, en Puerto Montt y todo eso. Y en la Futuro, cuando yo llegué, la Futuro era de la Radio Nacional de Chile. Sí. Entonces, de 87 a 89, yo trabajaba todos los días en la mañana con la Karin Janina, hacíamos un programa. No me acuerdo el nombre en este momento. Audio Pop, puede ser. Y nos hicimos grandes amigos también con Rolo Ramos, que era el novio de ella en ese tiempo. Pues se casaron, todo. Y ahí hacíamos radio todos los días y nos reíamos mucho, lo pasábamos muy bien. Y teníamos entrevistados, hacíamos cosas terribles. Quiero decir, no terribles de inmorales, sino cosas que se hacen en radio porque la gente no te ve. Claro, quiero decir, claro. Regalaba un disco autografiado, por ejemplo, que lo habíamos autografiado nosotros. O qué sé yo, y otras cosas más. Pero bueno, igual era muy difícil, porque era una radio con muy pocos medios, que estaba ligada a esta gran Radio Nacional de Chile, que tenía una cadena inmensa y que tenía onda corta y transmitía. Donde también me hacían leer noticias. En la Nacional. En Nacional. En horarios que nadie hacía, porque yo era el nuevo, entonces era ¿cómo decían? Pimpollo. Pimpollo. Entonces tenía los horarios, los turnos que nadie quería tener. Imagínate lo que es. Entonces los sábados a las 10 de la noche, 11 de la noche leyendo noticias, pero con cosas simpáticas, como por ejemplo que las noticias que leías a esa hora salían por onda corta, entonces se escuchaban en todo el mundo. Claro. Y de pronto un día llama, el control me dice, acaba de llamar don Raúl Matas desde Estados Unidos, diciendo que te gustaba muy buena voz tiene este niño que está leyendo noticias. No puedo creer. Y bueno, yo fascinado. Y nunca pude conocer a don Raúl. No sé, porque estaba trabajando igual. O un día me dice otro, llamó Jimmy Brown, de la radio Andrés Bello. Me dice que tiene muy buena voz, pero igual hay que trabajar mucho. Y yo dije, esto está en una broma. ¿Cómo se te ocurre que Jimmy Brown me va a llamar a la radio para decir eso? Y después me llamó. Y me dijo lo mismo. Y me dijo, ¿tú tendrías tiempo de venir un rato para conversar? ¿Sí? Y fui. El año 87 todo esto, ¿eh? Sí. Cuando yo llegué en abril del 87, el 1 de abril. Y voy, qué sé yo, en mayo me llaman ellos y voy a la radio la semana siguiente. Y me recibe una señora de unos 60 y tantos, 70 años tal vez. Muy así con un delantal. Una señora mayor ya. Hola, me dice, pasa, sí, tú eres Fernando. Pasa. Y de pronto me mete a un estudio de grabación, cierra la puerta, empieza a poner unos aislantes. Y de repente veo que la señora Dulce, que parecía la dueña de casa, se pone detrás de la mesa de control y me abre y dice, abre Tarasca, me dice. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y me dice Ludmila, habla, listo. Y empecé a hablar y yo, bla. Ay, pero abre la boca y empieza. Y después, otra vez. Y yo seguía hablando y me decía, pero tienes que abrir Tarasca. Y me planto un par de improperios, digamos. Y yo digo, esto no puede ser real. Wow. Y ocurre que Ludmila era la directora de la radio junto con Jimmy. De la radio Andrés Bello. Claro, de la radio Andrés Bello. Y me dice, dame un segundo, va, se pierde, vuelve. Jimmy quiere hablar contigo. Yo no conocía a Jimmy Brown, solo por teléfono. Y Jimmy, una encantadora persona, igual un hombre mayor, me dice, bueno, creemos que tenemos muy buena voz. Tienes muy buena voz, sí, pero es como un tronco que hay que esculpir, me dice todavía. Así que te vas a ir a hacer clases con la Laurita de fonoaudiología y son como 12 o 15 sesiones, nosotros las pagamos. Te tenía el plan completo. ¿Y qué es esto? Decía yo. Ok. Y fui 12 sesiones o 15 sesiones semanas, antes de grabar siquiera. Entonces me enseñaron a respirar, todo el manejo de la voz, el cuidado, todo. Relajación, todo. Bueno, pasaron 2 meses. Listo, dije, vamos a empezar a grabar para la radio Andrés Bello, para mí es un honor realmente. Y me dice, bueno,
Ahora vas a ir donde nuestra amiga, la soprano, la Norita López, me dice que está aquí cerca, vas a tomar clases de canto lírico. Nosotros las pagamos. No te puedo creer. Y me mandaron a hacer canto lírico. Y un año después salí al aire. En Andrés Bello. Andrés Bello. Y entre medio, te hablo del 87, mi madre, mi papá había muerto cuando era más chico. Mi madre viene a Santiago en octubre o noviembre del año 87, hace unos exámenes. Y entre medio yo estaba viviendo en el último piso, en el piso del cuidador de la radio Andrés Bello, en el 9º piso. Ahí estaba viviendo porque Jimmy y Ludmila me habían dicho: aquí hay un espacio, vente a vivir acá, que en vez de estar en una pieza moblada, vente que son 2 piezas. Ok. Bueno, yo vivía ahí feliz porque estaba cerca de todo. Y mi madre me vino a ver donde vivía y ahí conoce a Ludmila y las dos se quieren de una. Mi madre a los 3 meses muere de cáncer. Ella no me contó que los exámenes habían salido pésimos. Pero se muere y Ludmila y Jimmy me dicen: nosotros te vamos a adoptar como nuestro hijo putativo, nuestro hijo. Es de cariño, porque ellos ya me venían cuidando de antes. Y ahí tuve una relación mucho más fuerte con ellos, que eran amantes de la radio absoluto. O sea, se levantaban haciendo radio, se acostaban después de hacer radio. Y grababan todo el día. Jimmy era ciego, ¿no? Y entonces él memorizaba todo lo que Ludmila le decía de los discos. La orquesta tanto, con el músico principal tanto, dirigida por tanto. Y Jimmy lo reproducía. Wow. Era genial. Pero eso es lo que te da la vida cuando no puedes ver, tienes memoria, claro, o sensaciones. Lo que te contaba hace un rato, que Jimmy me decía: cuando entra alguien aquí y no trae buenas vibraciones, yo lo siento, porque es lo que yo he desarrollado a través de esto de la ceguera. Lo notaba de inmediato. Y él me cara que me digan: Jimmy es cieguito. No, yo soy ciego. O sea, no soy cieguito. Jimmy Brown era dueño de una oratoria maravillosa. Claro. Yo recuerdo haberlo escuchado cuando chico, porque mi papá escuchaba, claro, en las mañanas la radio Andrés Bello, entre otras. Y yo recuerdo de niño haberme entretenido muchísimo con la tonalidad de Jimmy Brown y con las historias que contaba, que no siempre yo de chico lograba entenderlas, pero me causaba tanta gracia su claro, tono, su fraseo. Es que él era así, dulce. Su calidez. Él era muy dulce, claro. Muy dulce. Una persona llena de cariño y de buenas intenciones. ¿Tú conversaste con él cuando la radio Andrés Bello es vendida a Iberoamerican para ahí formar FM2? ¿Qué le pasó a él? No, lo que pasa es que eso fue un proceso muy largo. Que no fue precisamente así un día para otro, sino que venía una transformación en lo que era el mundo de los que hacían la publicidad. Que, sabes que había un periodo, estaba Cayós, estaba La Raína, había comerciales de un estilo. Había gente en las agencias que tenían una forma de comunicar y decir las cosas. Sí. Después pasó, esta generación nueva empezó, a cambiar con mayor energía, que ha sido todo, más jingles, más música, más agresividad en el mensaje. En la época precisamente el cambio entre concierto y rock and pop. ¿Y qué pasó ahí? Que llamaban a la radio, de gente de agencia, y le decía: hola, estoy llamando, queremos poner publicidad, ¿nos podría mandar un demo para ver qué estilo es la radio? Cómo era? Y para eso Jimmy era una bofetada, porque la radio tenía 40 años en el aire. Claro. O sea, era insólito que alguien preguntara: ¿y ustedes qué música tocan? Sí. Más cuando había 1 o 2 radios más que tocaban. O sea, no había mucha diferencia. Radio Beethoven y la USACH. El Conquistador también. Ahí tengo una historia buena. Y la Radio Universidad de Chile, que en esa época también era orientada más a la música clásica. Claro, pero la Radio Andrés Bello era música clásica. Claro. Excepto el mediodía tocaba música chilena, pero nada más. Y una ópera todos los días y todo. Entonces, y después empiezan a mandar publicidad. Ok, te contrato publicidad y empiezan a mandar música, jingles, con pa, 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 pam, 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 pam. Y Jimmy decía: no puedo poner esto, me rompe toda la armonía de la radio. O sea, cómo está vestida la radio. Y así se fue haciendo una brecha, ¿no?, entre la realidad y entre la tradición. Sí. Y fue penoso porque costaba muy poco a la gente de las agencias hacerle un formato que pudieras tener coherencia dentro de la radio, pero no lo hacían. Pero hay gente joven, como hoy día hay gente joven igual, seguro, así, que tiene otra visión. Bueno, la cosa es que eso fue mermando los ingresos, obvio,
Y de pronto vendieron Viña y de pronto... Intermezzo era en Viña. Intermezzo creo. en Viña, claro. Sí. Y después vendieron acá, con mucho dolor. Pero al mismo tiempo de ahí viene Jimmy se enferma y Ludmila igual, y se desconectan un poco, se empiezan ya otras cosas, empiezan a tener repercusiones de salud y cosas Claro. así. Después eso fue una Viña, y después no los pude ver, porque una vez me acuerdo de haber ido y no estaban bien, no querían que los viera nadie. Claro. Qué paradoja esa que tú hayas sido un hijo putativo de la radio Andrés Bello, Sí, de claro. Jimmy Brown y su señora. Sí, claro, sí entiendo. Pero que una vez que la frecuencia 98.5 pasa a Iberoamerican y se crea FM2, tú sigues ahí Yo sigo, sí, en esa frecuencia. En la misma radio. ¿Qué tal esa experiencia de estar desde el punto de partida de una radio que ha sido tan exitosa en Chile? Bonita, ¿no? Lindos recuerdos. Ahí se armó todo con Juan Andrés Osandón, que es hijo de Juan Carlos Gil. Grabamos, probamos, este señor que habla así como muy cálido, ¿no? Y el amor. Ese es el resultado de una búsqueda de cómo llegar a ser un poco más... hacer reaccionar más al público femenino, digamos. Sí. Sin ser, digámoslo crudamente, sin ser caliente, ¿no? Sino ser cálido, tierno, amoroso. Claro. No sé si tierno, tanto amoroso no. Era como una seducción elegante, no una seducción así como, hola, ¿cómo te va? Balmores Fajardo me comentaba respecto de eso en Pudahuel, que el concepto era pololear a la auditora, ¿no? Claro. Y con ese mismo punto de equilibrio que tiene que ver con generar una ternura y respetuosa, por supuesto. Claro, yo diría que está un poco más arriba la Pudahuel, está como mucho más, es mucho más popular la cosa esta. Claro. Esto de cómo te va y todo eso. En la FM2 era un poquito menos, pero estaba igual con la seducción ahí a flor de piel. Pero tenía que ver con la música, tenía que ver con el mensaje de la radio. Yo pensaba, digo yo, ¿en cuántos moteles he salido? Digo yo. Dios mío, digo yo, esto va a ser, alguna vez lo voy a pagar. Bueno, pero no, fue una broma. Pero igual se asocia, ¿no? Entonces, la radio FM2, claro, fue toda una corriente que cambió la forma de transmitir música a la mujer. ¿Cómo fue la búsqueda del tono, de las frases? ¿Recuerdas algo de ese trabajo previo a la salida al aire de FM2? Sí, claro, fueron muchas reuniones, fue buscar esa calidez, ¿no? Pero yo tenía esa visión de no pasarse a ser califa en vez de cálido. Claro, no pasar a ser a ser respetuoso en el fondo. Sí. No es como cuando... El famoso chiste va a una niña caminando y el tipo le dice solita. O sea, como, claro, a ver qué pasa aquí. Claro. Yo tenía mucho miedo de llegar a ese... Mira lo que estamos hablando, que son sutilezas en el fondo. Sí, claro. Tenía mucho miedo de traspasar esa frontera. Entonces había una distancia, había una admiración, una atención hacia la mujer, pero no había una especie de... ¿Cómo se llama? De pasar a llevar su dignidad, digamos, como mujer, ¿no? Esto desde el hombre típico que había, ¿cómo te puedo decir? Había cierto pudor, ¿no? Respeto había. Sí. Y ese era el límite para mí. Sí. Y entonces me dejaron hacer el personaje igual. Lo buscamos, pero estaba bien. O sea, era lo que concordábamos con que esa era la frontera y la forma. Y se crea este personaje de la FM2. Y después, bueno, sale ADN, que hay un señor que es más informativo que... Un locutor que es mucho más llamando a la gente a escuchar lo que está pasando, a llamar a la gente a enamorarse. Claro, es un llamado a la alerta. Más sí, bien, ¿no? Es un llamado a la alerta, correcto. Es como el diario de cooperativa está llamando, es eso. Mira, Fernando, a propósito, vamos a la faceta ya más informativa y vamos a lo cronológico, ¿vale? Tu voz en radio informativa... digamos, de manera masiva, parte en cooperativa. Y hace algún tiempo, hace unos años, cuando falleció Manola Robles, sí, claro, se hizo una crónica en la voz de Sergio Campos, recordándola a ella. Y esa crónica trajo desde el baúl de los recuerdos, en el remate de la crónica al final, una grabación tuya presentando a Manola. Mira, vamos a escuchar esa última parte, ese extracto y ese pedacito que salió al aire. Nuestro cariño y condolencias a la familia de Manola por la pérdida que nos aflige
y que compartimos quienes trabajamos en Radio Cooperativa. Todo nuestro equipo de periodistas, corresponsales y comentaristas están en estos momentos reporteando y analizando lo que está sucediendo. El Diario de Cooperativa conduce la periodista Manola Robles. ¿Qué recuerdos tienes de Cooperativa? Los más lindos. Porque ver a Sergio Campos, por ejemplo, leyendo noticias, ver a Manola Robles que traía las notas, ver a Santa Gemita, a Gema Contreras, y a la gente del deporte, y recordar a toda esa gente, yo lo recuerdo como uno de los bellos episodios de la radio que se hacía antes en realidad. Hoy día tú sabes que la radio se hace de otra manera. Hay un control donde llega el locutor y se pone a controlar y opera él mismo. Sí. Muchas veces. O tiene otra proporción los lugares físicos, en fin. En cambio, en la radio cooperativa están los lugares que correspondían, ¿no? Hay un control amplio, locutorio amplio, salas de grabación, de reuniones, en fin. Y la gente que estaba ahí era gente toda formada en esa escuela, o sea, de los años 50, 60, 70, con vivencias muy duras algunos. Y yo tengo, o sea, siempre que me refiero a Manola Robles, creo que fue un honor trabajar con ella, estar ahí, aunque sea por poco tiempo, pero fue un honor. Porque era una persona muy comprometida con la radio, era la periodista que uno ve en las películas. Uno llega y ella estaba con un cigarro, con el otro lado con las notas, y diciendo qué saco al aire, y pidiendo opinión. Y era muy lindo. O sea, ver eso me recuerda que uno ha sido afortunado en esto del mundo de la radio. Al mismo Sergio igual, que tú lo ves tan, ¿cómo se llama? Tan comprometido con lo que dice. Sí, como que es parte de la verdad del país, ¿me entiendes? Sí. O sea, tú, Sergio, te dice algo y eso es. Y uno, así como... Porque pasaron cosas en la historia de la radio donde Sergio fue protagonista y sigue siéndolo. Entonces, esa experiencia de la radio cooperativa, para mí, notable. Fernando, ¿y tu llegada a Cooperativa cómo se gestó? Fue muy chistoso eso. Porque, digo chistoso, mirándolo con el tiempo. Mira, yo quería dejar de trabajar en concierto para hacer otra cosa que no sea decir que Madonna se había comprado calzones azules. O que Morrissey tenía un nuevo novio, no sé. Claro, como la información más rosa del mundo de la música. Y yo quería hacer otra cosa. Entonces, una vez conversando con Sergio, o sea, con Marcelo Zúñiga, me dice, pero vente a la cooperativa, y hacemos un programa, alguna cosa. Y yo, bueno, no sé. Bueno, y hablo con Julián García Reyes, y le digo, mira, yo quisiera hacer esto en realidad. Y me dice, ¿en qué te va mejor hoy día? En la publicidad, perfecto. O sea, no te afectaría la vida si cambias de la radio concierto a la cooperativa, porque en realidad estás viviendo la publicidad. Sí, bueno, cuando eso merme, cámbiate a la cooperativa. O sea, quédate aquí, nadie te está urgiendo. Y era cierto, nadie me está urgiendo. Perfecto. Pero después pasaron cosas en la concierto, había cambios de dirección y yo me sentía incómodo, Entonces, y llega un momento en que despiden a Fernando Casas del Valle, o Fernando Casas del Valle renuncia por un encontrón ahí, por algo económico seguramente, o de dirección, no sé. Y Fernando era mi gran amigo y el director de la radio, éramos grandes amigos, y seguimos siéndolo. Y yo renuncio igual. Se va Fernando y digo, si Fernando lo están cortando y no le están pagando lo que corresponde y todo, claro, mejor yo que queda para uno, decía. Y yo ya tenía mi estudio de grabación, tenía mi vida económica bien definida, digamos, en la parte comercial. Y yo no quería estar donde no quería estar, ¿para qué? Me voy. Y renuncié. Y esto fue un viernes. Un viernes a la tarde, bueno, digo, me voy y todo, renuncio. y bueno, y vivía cerca de Quilín, me acuerdo yo, en un barrio muy lindo ahí. Uh-huh. Y paro en la rotonda de Quilín a comprar naranjas, qué sé yo. Y me encuentro con Marcelo Zúñiga, que vivía ahí, cerca. Comprando naranjas. El mismo viernes que había renunciado. Y Marcelo me dice, bueno, me imagino que el lunes nos veremos, pues me dice. Sí. No sé cómo supo que yo me había renunciado. Y entonces renuncié el viernes y el lunes estaba en cooperativa. ¡Wow! Y es que fue divertido, por eso te decía. Porque sí. primero, ¿cómo supo? No, claro. Y luego,
Y me la tiró de una. O sea, nos vimos, hola, y bueno, el lunes nos veremos en la radio, ¿no? Él quería Para que estar contigo. conversemos. Él quería estar Él contigo. quería que yo estuviera ahí. Claro. Y me llevó y todo eso. Entonces, por eso cuando él también se fue de ahí al proyecto Iberoamericana, yo me fui. Claro. Porque el lazo era muy directo, de mucho cariño y mucha confianza. ¿Y a Cooperativa llegaste principalmente a hacer locución institucional? A ser institucional y a proyectar a hacer algún programa que cada vez se iba dilatando más porque había muchas cosas institucionales que grabar. Entonces, Claro. Y aparte, y ahí también estaba ya gestándose la salida de Zúñiga para formar Iberoamericana. Pero, de todas maneras, hubo espacio para la lectura de noticias en el Claro. diario de Cooperativa. En el diario de Cooperativa, claro. Sí. Porque Cuéntame cómo fue eso. Bueno, Marcelo me dice, tú podrías hacer un reemplazo, hay que leer noticias a las 6 de la mañana y a las 10 para las 8. Eran boletines de resumen. Y yo fascinado, ni un problema. Y yo nunca dije que me pagaran extra, o sea, yo iba porque quería ir nada más, por la experiencia. Y por Sí. eso te digo, ahí estaba toda esta gente del departamento de prensa de Cooperativa, que es fascinante. Y aparte de levantarme tempranísimo, era como vivir esa experiencia que yo la había vivido al comienzo, igual levantarme muy temprano, quedarme hasta muy tarde. A todo esto, igual había una carrera paralela en TVN, o sea, yo empezaba, claro. era locutor de continuidad, entonces tenía que salir de la radio a las 5, 6 y para las 8 estaba en el canal con turnos hasta la 1 o 2 de la mañana. Adivina qué me pasó. ¡Me separé! Claro, nadie te aguanta. Sí, El ritmo no nadie te perdonó. aguanta. No perdonó. Entonces, bueno, pero volviendo a lo otro, eran muchas cosas. Y también había puesto recién con una socia un estudio de grabación. Yo le quería poner La Cama. Me gustaba el nombre La Cama porque era como decir, estuve todo el día en la cama, voy a la cama, vengo de la cama. Pero y ahí aparece Lalo también y él saca un programa en Buenos Aires que se llama Animal de Radio y me regala, me dice, ponle Animal de Radio, me dice, por favor. Listo, gracias. Lo puse. Y ahí quedó, imagínate cuando fuimos al notario, me acuerdo, ¿cómo se va a llamar el lugar? Animal de Radio. ¿Qué es esto? ¿Por qué está esto sacado, como dicen los argentinos, de poner nombres originales a ciertas cosas? Claro. Está en la Argentina, en Chile no era normal, o sea, Sí, hoy día tú encuentras un poco más de cosas Más de jugadas. desparpajo. Pero en el año 94, 95, jamás. Y eso venía de Lalo. Bueno, al final se hizo. Fue bonita experiencia. Así que leíste en el diario de Cooperativa. Y leí en el diario de Cooperativa, yo no sé, yo creo que no lo hice muy bien, pero bien. Pero para mí es un orgullo, siempre. Y luego, entonces viene la pasada a Iberoamérica, Claro, FM2. la creación de FM2, y pasan unos años hasta que en el año 2008 se crea ADN Radio, un nuevo proyecto informativo que te pone a ti como voz institucional y que marca desde los primeros segundos la radio. Actualidad, deportes, noticias. ADN Radio Chile 91.7. La verdad que llevas dentro. Claro, esos son los inicios. Fue muy bonitos igual. Porque la voz, o sea, igual uno tenía un carrete, estaba agarrando un carrete laboral tremendo. O sea, y yo en el año ya 98, 99 estaba haciendo documentales para Discovery, haciendo narraciones de documentales. Y después llega MTV y me llevan a Estados Unidos y a México a hacer programas en vivo en los festivales, a la entrega de los premios. Échale ganas. Ahora con ustedes, un verdadero gigante de la música en Latinoamérica, Gustavo Cerati. Y eso fue más potente. O sea, yo le decía a un amigo el otro día, el público estimado eran 400 millones de hogares. Lo que, si lo proyectas, son como cerca de 900 millones de personas, casi 1.000 millones de personas, en sintonía en un programa de premiación de MTV. Sí. Entonces ese era el público que te estaba viendo y tú estabas en vivo. Entonces era... Pero ¿sabes qué? Yo no me sentía nervioso. Estaba tan contento. O sea, era demasiado... De hecho, había unos productores argentinos en Miami, me acuerdo la primera vez que me decían, dale, Solís, como en Aspen. Yo trabajaba en Aspen, en Buenos Aires. Claro. Entonces me acordaba, o sea, y en el fondo todo tenía sentido. La pregunta siempre fue, ¿para qué estoy trabajando en Aspen, en Argentina? Porque entonces tenía que ir a grabar un día, miércoles, por decirlo. Entonces me tomaba un vuelo a las 8 de la mañana, llegaba a las 10, 11 allá, grababa y a las 4 o 5 me volvía. Y a las 8 estaba en Chile, de vuelta. Wow. Jet set total. Lo de Aspen duró hartos años. Sí, sí. Sí, pero eso te decía, yo no sabía para qué. ¿Por qué trabajo en Buenos Aires?
Porque primero el sindicato no te deja trabajar. Sí. Luego se habla en argentino. Y yo ¿Tenías que dar vuelta a los acentos? No, un poco, pero nada, no era la exigencia. Ok. Pero era muy raro. Y al final entendí que trabajar en Aspen me llevó a MTV. Porque la gran mayoría de la gente que estaba en la dirección y artística y producción eran argentinos. Estaban en Miami. Ahí estuvo. Y entonces para ellos se le había quedado la voz de Aspen. Claro. Y cuando llegó el momento de llamar a un locutor para hacer los MTV Awards, aparte que había un chileno también como director de MTV en ese momento, Perfecto. se dio él le dijo a los argentinos, puede ser este tipo y este tipo. Pero sí, el de Aspen. Y ahí me llaman. Y eso fue una proyección inmensa. Seguro. Inmensa. O sea, cuando MTV no era un programa de reality, Claro. era música y buena música. Cuando era música. Y estar ahí con las bandas, fascinante. O sea, ver a The Cure de aquí a donde está el camarógrafo era fascinante. Fernando, tu voz también aparece en Colombia, en W Radio Claro. en Colombia, que es de Grupo Prisa, Claro. hermana de ADN Sí. y las radios de Y Iberoamérica. también en Uruguay, en Sarandí, Ok. que era socia, pero se quedó. Yo sigo trabajando con ella. Y tu tono ahí siempre neutro. Claro, es más neutro sin duda, pero no es tan diferente, encuentro yo. O sea, ellos no se complican con que se note que soy algo chileno. Por ellos lo notarán, no sé por qué. Pero en general, igual ya tenía el antecedente de trabajar para Universal, que te pedía un neutro, para MTV, que te pedía un neutro. Y ya entonces no era difícil después hacerlo para otras partes. Claro. Y el neutro es un juego, o sea, ahí parte con Lalo también esto. Porque llegaba a la casa de Lalo cuando iba a grabar a Aspen, y Lalo decía, se juntaban varios amigos locutores, y estaba la broma de que había un bosque, y entramos, había una casa misteriosa, tocamos la puerta y era un quilombo, que se era un burdel. Entonces era siempre neutro, tú sabes, no es fácil. Como en las películas que no usamos ese término en español. Nadie dice tú sabes, no es fácil. Los gringos dicen you know, Ajá. pero nosotros no. Pero los tipos lo traducen igual. Sí, literal. Literal. Entonces, era la broma esa de hacer ese neutro. Hasta que un día me llaman de Discovery para hacer una prueba y yo me acuerdo de cómo jugábamos a hacer el neutro con Lalo y quedé. Entonces, chistoso, claro. Y bueno, vuelvo a lo que mencionaba al comienzo. Esto hay que ser un poco niño. O sea, si Lalo me decía eso, hay que ser niño. No puedes pasar a ser un adulto en esto. Tienes que ser un poco niño. Porque si no, no está la travesura de hacer cierta visión de la vida, las cosas. Tienes que ser un niño. No puedes jugar... o sea, no puedes jugar si no te la crees, si no te sientes algo. Claro. De ahí viene... Y cuando uno es niño aprende mucho. En lo de ADN, a partir Sí. del 2008, bueno, tú eres la voz que hasta el día de hoy está Claro. ahí, identificando esa radio. Ahí tú explotas la beta de la locución institucional para radio informativa, que llama a Sí. esta alerta de la que hablábamos. Sí, claro. Pero entre medio tú tuviste una experiencia ahí de la locución comercial deportiva, Sí, así claro. como en Cooperativa tuviste la experiencia de la lectura Claro. del diario de No, Cooperativa. muy lindo. Y allá en ADN también lo hiciste en algún minuto. Y lo eso. tomé por la adrenalina, porque uno pierde un poco esa sensación de estar en vivo, ¿no? Cuando grabas tanto. O sea, yo también estaba haciendo en ese tiempo Cosmos. O sea, venía de otra cosa, estaba horas y horas en un estudio grabando doblaje, haciendo documentales. Entonces, perdías tú la noción de lo que era la adrenalina de la radio en vivo. Entonces, cuando se presentó esta posibilidad, yo la tomé inmediatamente. Entonces, el domingo estaba en el estadio o estaba en el estudio haciendo la locución comercial como correspondía a la tradición radial, rápida, acelerada, y va, pum, toma tuya para ti, para mí. Y era lindo, era lindo. Entonces me volvió esa adrenalina que estaba perdiendo al estar tanto tiempo encerrado grabando. Seguro, seguro. Sí, y eso yo creo que es necesario, pues es la gracia de todo esto, de trabajar en vivo. Fernando, hoy estamos acá en tu casa, que al mismo tiempo es tu estudio. ¿Cuántas claro. horas diarias estás en tu estudio grabando? Muchas. Desde las 9 hasta las 12:30, 1, y luego desde las 5 hasta las 8, por lo general. ¿Qué es lo que más estás grabando hoy? Hoy día estoy... bueno, ahí hay una cosa que te quiero contar, con los audiolibros. Estoy grabando audiolibros. Pero pasó que en la radio ADN, de pronto aparece Pancho Muat con un espacio radial muy lindo que hacía referencia a los libros y entrevistaba a ciertos autores de todo el mundo. Ya, no sé, si venían a Chile, estaban ahí, los aprovechaba y los entrevistaba en el programa. Y entonces se leía una parte, alguna cosa relacionada con el autor entrevistado.
Y ahí viene donde Pancho me dice, ¿por qué no me grabas unos espacios? Entonces eran poesía o capítulos de algún cuento o capítulo. Y viene a mí me encanta la lectura y me encantan los libros. Entonces era con todo gusto. Y era como poner a prueba otra faceta, digamos, que no era lo mismo que narrar, o sea, que hacer locución comercial o locución en vivo, o doblaje. Y es un desafío complejo. Me imagino. Pero es lo que uno puede hacer hoy día después de 30 años haciendo locución de todo tipo. Me preguntaba una persona, fíjate, el otro día, en una entrevista, en una clase, digamos, que hicimos por una academia mendocina de locución. ¿Qué es lo que no has hecho en lo que es radio? O sea, en tu trabajo como locutor. Sí. ¿Qué cosas te gustaría hacer y que no has hecho? Entonces dije, te va a sorprender en realidad. Porque he hecho muchas cosas. No sé por qué, pero he tenido la suerte de hacer muchas cosas. Creo que no he hecho lectura de carrera hípica. Pero trabajo en el canal hípico. Sí, en Teletrack. Sí, trabajo con ellos. Sí. Entonces tampoco está tan lejos. O sea, ¿qué es lo que te gustaría hacer y que no has hecho? Yo me encantaría ser garzón. Me encantaría ser garzón. Eso me gustaría ser un mesero, o sea, atender. Y me acuerdo siempre de la Pizza Nostra, cuando íbamos en el radio concierto a almorzar, y había un señor, el señor Bustos, me acuerdo siempre de él, el número 1. Que atendía tan bien, que era una maravilla. Y a mí me nacía, ¿cómo lo hace? ¿Cómo puede entregarse tan bien a esta cosa pequeña, el mundo pequeño que puede estar en una mesa de 5 o 6 personas o 2? Entonces siempre, y después iba a Argentina, cuando estaba viajando, viajaba mucho, y en Argentina los garzones son maravillosos. Y después veo La vida es bella, me acuerdo, de donde el tío del protagonista es garzón. Y el protagonista se enfada que esto de ser garzón, y todo, y el tipo le dice con orgullo que, o sea, que servir es un privilegio, que no cualquiera puede hacerlo. No. Y aparte de eso, no te olvides que Dios es el primer servidor, el que nos sirve dándonos la tierra, el aire, el agua, la vida, la esperanza. Y ahí fue como me convencí, no, tengo que ser garzón. Pero en el fondo entiendes que está relacionado con la locución o con la radio, con la comunicación. Porque eso es. Nosotros ofrecemos un servicio, o sea, nosotros ofrecemos, un servicio. No, nosotros servimos a la comunidad, eso es. No es que ofrezcamos. ¿Eso es la radio para ti? ¿Qué es la radio para ti? La radio es eso, para mí es entregar lo mejor, el turno, ¿te acuerdas que te contaba? Es entregar lo mejor de ti para los demás. Si eso es. Si yo no trabajo, me acuerdo también, cuando tenía 17 años, 18 años igual, me tocó un turno de Año Nuevo en la radio. En la noche de Año Nuevo y contar el famoso 10, 9, 8, te paga, feliz Año Nuevo. Y tú estás solo con el control. El control con familia, está la familia en la casa, yo, mis madres, mis abuelos. Y estábamos los dos solos. Y eso es la radio. Nadie debe notar que tú estás triste. Claro. Porque extrañas estar en ese momento con los tuyos. Pero eso es la radio. O sea, a mí no me importaba. Yo tenía que estar ahí al servicio de la comunidad, porque la comunidad esperaba que alguien le dijera 10, 9, 8. Entonces era eso. Y después tú te vas rellenando más todavía ese concepto con experiencias de servicio, cuando hay una catástrofe, cuando hay cosas que llamar a la comunidad a poner atención, fantástico. Entonces es un servicio. Eso para mí es la radio. Fernando, para cerrar esta conversación yo te quiero pedir 2 cosas. La primera, yo creo que te la han pedido muchas veces en tu vida. Matrimonio, dices tú. No todavía, no. Regálanos y regálale a quienes están mirando esta entrevista, pero que te escuchan día a día en FM2 o en ADN. Por favor, ponle cara a esa voz. Esta es FM2, la radio de los dos. Toda la información está en ADN. ¿Cómo se llama el eslogan? Se me olvida. Actualidad Deportes. 91.7, Actualidad, Deportes, Noticias. O TVN, Televisión Nacional de Chile. O Radio esta es W en Colombia. Más radio, más W. Qué bonitas. Me gusta la radio también Sarandí de Uruguay. Y trabajo para Radio Aspen en Punta del Este. Tengo un gran amigo, mi queridísimo amigo, Lamezón, Eduardo Lamezón. Fernando, y lo segundo que te quiero pedir es que a través de la cámara del micrófono que tienes puesto, le hables a los auditores, auditores de las radios en las que tú suenas, tanto en Chile como en el exterior, tanto en Santiago como en regiones. ¿Qué les dirías a los auditores en este momento en que la radio está cumpliendo 100 años? Bueno, yo creo que se ha demostrado que la radio es
junto con ser una compañía interesante, o al principio un servicio interesante con información, con música y todo eso. La radio la hacen personas, o sea, seres humanos como ustedes, como todos, que tienen una vocación especial, que es el dar lo mejor de sí, desde el corazón, así, absolutamente. O simplemente entretener. Para mí la radio nace desde que escuchaba con mi abuela en su cocina a un locutor que decía de nuestro departamento de prensa, y se escuchaba el diario que se daba vuelta. Es fantasía en el fondo. Unos se daban cuenta y otros no. Pero eso es la radio, o sea, es una compañía permanente. Es eso, la informalidad de tener es casi un ser humano, una persona al lado, en este aparato que es la radio. Pero sí, detrás de eso hay personas y personas que están dedicadas a entretener, dedicadas a ofrecer lo mejor de sí. Yo creo que es una raza especial. Yo siempre pienso que la gente de radio es familia. Yo he tenido la suerte de encontrarme con gente de radio en muchas partes del mundo y nos hacemos amigos de una. O sea, es como somos primos, somos, no sé, si es mayor es mi tío, y si es menor es mi sobrino, no sé. Pero somos familia, y en muchas partes del mundo. Entonces yo encuentro que es mágico esto de ser familia radial. Y que se cumplan 100 años de esa magia, de las personas que hacen la radio, y de la magia de quienes reciben lo mejor de esas personas. Es un acontecimiento hermosísimo, digno de celebrar, y para mí más aún digno de ser parte de esta familia radial. Yo me emociono, discúlpenme, pero me emociono porque sé que vengo de una casta no sanguínea, una casta de una vocación, digamos, que está llamada a entregar siempre lo mejor de sí a quienes escuchan. Por eso estoy tan orgulloso de estos 100 años de radio y de ser parte de estos 100 años también. Ojalá quedar en el recuerdo para los próximos 100 años, de que uno, como muchos, entregan siempre con todo el corazón este servicio a la comunidad a través de la radio. Y hoy 100 años de radio, sin duda. Eso. Fernando Solís Lara, eternamente agradecido. Gracias por tu voz, por tu talento, por tu calidez, por tu amabilidad, que sé que no ha sido solo con nosotros. Yo a persona que le he preguntado sobre ti, sin no conocerte, habla excelentemente bien de ti. Nosotros no nos conocíamos personalmente antes, yo solo te había escuchado a través de la radio y me he llevado un grato momento que voy a atesorar siempre, así como espero que lo atesoren nuestros visitantes en audios.cl. Fernando, muchísimas gracias. Agradecido y que viva los 100 años de la radio. Que viva la radio.